Buen día, bienvenidos a una clase más en el taller Arroba. Hoy vamos a ver dos temas que se relacionan en gran medida a un tema que se habla mucho, y no solo en esta cátedra, me imagino que en otras también, que es la sustentabilidad, el funcionamiento térmico y funcionamiento hidrotérmico. Ya vamos a ver de qué manera se relacionan con esto. La primera parte de esta charla eh, es más tranquila, es una introducción al tema y viene bien para que se terminen de despertar aquellos que todavía no entraron a la teórica. Pero ya en la segunda parte necesito toda su atención, el 100% de su atención. Vamos a ver algunos modelos de cálculo y bueno, aprovechen para preparar el mate y estar listos. También aprovechen el chat que hay acá en YouTube. Esto está grabado, pero todos los docentes siempre estamos atentos a lo que escriben en el chat y para poder contestar mientras este video se está reproduciendo y evacuar algunas dudas que después también las pueden ver en las comisiones. Este edificio, no sé si alguno ya lo reconoció. Es un edificio de oficinas, es para las oficinas de la empresa Apple. Y lo interesante es el arquitecto que lo diseñó, que es Norman Foster. No sé si ya lo han empezado a estudiar o si es algo que lo verán el próximo año. Eh, me interesa mucho mostrarles a Foster y especialmente este video que pueden ver acá. En este video es de hace un poco más de 10 años, una charla TED que dio, donde él hace una reflexión sobre su propia trayectoria. Y fíjense que los diseños, él está hablando de consumir menos energía. Eh, lo interesante de Foster es que comenzó a preocuparse del consumo de energía bastante más adelante, no en los comienzos de su carrera, sino bastante más. 40 años después hace una reflexión sobre eso. Y en este ejemplo de las oficinas de Apple, ustedes pueden ver que hay un montón de vidrio, pero hay parasoles. Eh, Bastantes grandes y que arman un montón la fachada. Eh, y generalmente, como se habla de parasoles, parece que fuera algo feo, viejo y raro. Y no lo es. Bueno, y este video se los dejo ahí para que vean la charla TED de Foster, que es súper interesante. Pero en el fondo sabemos que podemos ser súper optimistas como Foster y decir que esto es una oportunidad para cambiar nuestra cabeza y eh, empezar a diseñar de otra manera. El calentamiento global es un hecho y acá podemos ver la temperatura del planeta cómo va. La tendencia es aumentar, ¿sí? Eh, y esto se relaciona con el consumo de energía. La Agencia Internacional de Energía publica estos gráficos donde podemos ver la relación que hay entre las emisiones eh, de dióxido de carbono y el consumo de energía, en este caso carbón, petróleo y gas natural. Eh, si lo analizamos por sectores, podemos ver el sector residencial cómo toma un porcentaje muy grande de esto, fíjense, industria, transporte y residencial. Y acá es donde empezamos a ver un poco dónde se mete el rol del arquitecto en esta temática. Si vamos a estadísticas nacionales, eh, acá tenemos el sector residencial, que recién veíamos a nivel mundial, esto es a nivel local. Después vemos comercial y público. Bueno, acá el rol del arquitecto no va a ser mucho menor en la residencial. Eh, Bien, y el consumo de fuentes de energía. A ver, uno podría decir, no me importa la energía que consumo porque la puedo consumir con energías renovables, pero eso no es una realidad y es una realidad muy difícil de lograr.
por lo cual siempre estamos hablando no solamente de energías renovables, sino de eficiencia energética también. Siguiendo con las estadísticas nacionales, acá podemos ver que la calefacción es el principal problema a resolver dentro del consumo de energía del sector residencial. Por supuesto hay otros, agua caliente para bañarnos, para cocinar, y usamos un montón de energía para otras cosas, pero la calefacción no es nada despreciable, es el principal problema a resolver. Nosotros entendemos al diseño como un proceso iterativo en el cual diseñar requiere de entender problemas. Los principales problemas que queremos entender son 5 funcionamientos básicos, y esos problemas los queremos poder analizar y poder cuantificar. ¿Por qué queremos cuantificar? Porque si no lo podemos cuantificar es muy difícil poder tomar decisiones. Para poder cuantificar estos problemas necesitamos algún modelo, en este caso son modelos matemáticos que nos permiten cuantificar tanto es el funcionamiento térmico y el higrotérmico. La eficiencia energética es invisible, no se trata de poner paneles solares o molinos de viento, eso como dijimos recién, es una forma de obtener energía por medios renovables, pero la eficiencia energética es invisible, no podemos ver un edificio cuán eficiente es energéticamente. Y es un problema porque nosotros generalmente queremos mostrar las cosas que hacemos y, y en principio esto no se puede ver. El modelo que vamos a ver hoy no es un modelo que haya hecho la cátedra, sino que es una obligación que tenemos los profesionales de la provincia de Buenos Aires y también en varias otras partes del país, que es cumplir con una reglamentación. Esa reglamentación eh, se basa en normas IRAM y bueno, esas normas son las que, de donde sacamos los modelos que vamos hagamos, eh, vamos a hacer un repaso y ahora ahora sí voy a necesitar del 100% de atención de todos. Eh, el repaso bastante sencillo. Eh, Quizás algunos de ustedes han analizado la energía con kilocalorías, y es cierto que los calefactores de gas se siguen vendiendo en kilocalorías, pero para todo lo demás usamos watt. Así que es bueno no solamente en la lista de materiales oficial pegarle una mirada y utilizarla, sino también tener en cuenta que si vamos a un proveedor, si vamos a ver un folleto técnico o algo, va a estar todo en watt, y eso, no nos compliquemos la vida, usemos watt y ya está. Esa es la norma IRAM 11601 que tiene, esa norma tiene un listado de materiales oficial. En ese listado ustedes van a encontrar el lambda, la conductividad térmica, como les digo, ya con esta unidad, no tienen que hacer ninguna conversión. Y en el caso de materiales, como es el caso del ladrillo hueco, por ejemplo, que tiene agujeritos, nosotros usamos resistencia térmica, no usamos el lambda. Porque el lambda, habría un lambda diferente si tomas la sección del nervio del ladrillo o que si calculas el lambda por donde están las perforaciones. Entonces, ¿cuál de los dos lambdas es el que vale? Bueno, para evitar ese problema hay valores directamente de R para estos materiales, y eso es lo que tenemos que usar para calcular finalmente el K. Bueno, esto, recordar las dos resistencias superficiales que ya conocemos, pero en este caso con las unidades actualizadas a watt. También hay valores en esta lista oficial de materiales de transmitancia térmica para ventanas, para vidrios y para ventanas también de
de aluminio. Ahora bien, ya recordamos que es el K, recordamos que el K se calcula con la inversa de la resistencia y que la resistencia se calcula sumando espesor sobre lambda. Esto nos da, de alguna manera, el funcionamiento térmico de una parte de la envolvente, pero necesitamos una forma de evaluar el funcionamiento completo de la envolvente. Para eso usamos un coeficiente que se llama G, cuya ecuación, súper simplificada y conceptual diríamos, es que nosotros hacemos una sumatoria de la forma que tiene la envolvente, la multiplicamos por algún valor que relaciona la materialidad con el funcionamiento térmico y lo dividimos por el volumen. Y es esto, es una sumatoria de las superficies de esa envolvente por el valor de cada uno de los K de esa superficie. Fíjense que acá está la forma y la materialidad, toda una sumatoria de eso, dividido por el volumen de aire donde nosotros estamos viviendo, el aire que respiramos y el espacio en donde estamos viviendo. A esto se le suma RA, RA es renovación de aire. Ahora vamos a ver qué es RA. Por ahora dejémoslo por un momento. Cuando hacemos esta sumatoria de superficies por K, vamos a decir, bueno, superficie del muro, superficie por el K del muro, superficie del techo por el K del techo, superficie de la ventana por el K de la ventana. Pero ¿qué pasa si tenemos dos techos diferentes? Podemos hacer sumatoria del superficie del techo 1 por el K del techo 1, más superficie de sumatoria del techo 2 por el K del techo 2, y así seguir, y agrandamos esta sumatoria. Otra manera es hacerlo parcialmente. Hacer un K promedio ponderado, es decir, si yo quiero sacar el K de los muros, hago K del muro 1 por superficie del muro 1, más K del muro 2 por superficie del muro 2, dividido la superficie del muro 1 más la superficie del muro 2. Esto es un K promedio entre esos dos muros, pero que pondera la cantidad que hay de un muro respecto del otro. Si tengo un muro súper bien aislado y otro que no, no puedo sacar el promedio y decir, bueno, la mitad entre los dos K. Además de los K y de las superficies, hay una situación particular respecto de las viviendas, de los edificios que se pegan al terreno. Cuando el edificio se pega al terreno, como es este caso, esto es tierra y en este edificio podría estar levantado, podría estar la casa elevada, entonces ahí todo esto no tiene ningún sentido de explicarse. Pero cuando lo pegamos al edificio, al terreno, la pérdida térmica acá al medio es mucho menor que la pérdida térmica en el borde, e incluso la pérdida térmica en el borde, en el perímetro de ese piso, es diferente de la pérdida térmica acá, porque acá hay aire, que es la temperatura exterior, y acá está la temperatura de la Tierra, no hay aire. Y acá también, al medio. Al medio es una temperatura mucho más constante que al borde, pero también es una temperatura diferente que acá. Entonces, como la situación es diferente, el cálculo es levemente diferente. Entonces, considera el perímetro. Se considera un valor y se multiplica por el perímetro. Ya no consideramos toda la superficie del piso. En esa sumatoria, en la sumatoria esta, de superficie por K, hay un caso particular, que es cuando el piso toca la tierra. En ese caso particular, la cuenta esta es diferente. Es perímetro de ese piso multiplicado por un coeficiente, por esta pérdida por piso, que es watt por metros acá, 0,93 si aislas todo, 1,08 si aislas por lo menos, yo diría un metro, podría ser un poquito menos, y si no aislas nada, 1,38.
Bien, ¿qué es RA? Lo habíamos dejado pendiente. Nosotros no solamente tenemos que agregar energía térmica para mantener una temperatura de confort, sino que también tenemos que renovar el aire porque tenemos que respirar. Hay dos tipos de renovación, una que yo hago porque voluntariamente quiero renovar el aire de ese ambiente, y hay otra que naturalmente se va haciendo por infiltraciones. Entonces, la manera de calcular es esto, es 0,35, que es el calor específico del aire, por la cantidad de renovaciones por hora. 2 renovaciones por hora es lo que tendríamos que poner si no hacemos ningún cálculo, que en Construcciones 1 no vamos a ver ese cálculo específico de cantidad de renovaciones por hora, entonces tenemos acá valores eh, usuales, aproximados. Vamos a querer renovar el aire, pero conceptualmente para nosotros esto es un impuesto. O sea, no nos queda otra que renovar el aire. Desearíamos no necesitar renovar el aire para hacer más eficiente nuestro diseño. Necesitamos renovarlo, necesitamos hacerlo, y vamos a estar por lo menos una vez por hora vamos a estar haciéndolo. Si no lo controlamos, si las carpinterías que ponemos no son eficientes, vamos a renovar mucho más, y vamos a renovar, por ejemplo, 2 veces por hora, y eso ya vamos a ver cuánta más energía vamos a necesitar para llegar a una temperatura de confort. Ahora bien, el G nosotros lo calculamos, nos dio, por ejemplo, 2,5. ¿Y eso a mí qué me dice? Para eso se estableció un G admisible, un G máximo admisible, es decir, ese valor de G que vos calculaste, ¿es bueno, es regular o es malo? O sea, la eficiencia energética de tu diseño, ¿es buena, regular o es mala? Para eso lo tenemos que comparar con un valor de G admisible. Fíjense que esto no es un número fijo, es un número que varía con el volumen de, del edificio que estamos diseñando. Eh, Estos son edificios ya muy grandes, ¿no? No vamos a estar nosotros más por acá con nuestro diseño. Pero no es totalmente comparable el G de un diseño con el G del otro diseño, porque si cambian los volúmenes, entonces también cambia el G admisible. O sea, yo tengo que saber si mi diseño es eficiente o no conmigo mismo, con mi G admisible, que el de mi compañero va a ser otro G admisible. Y la consecuencia de un determinado funcionamiento térmico es que vamos a tener que agregar lo que falte. Es decir, la energía que estamos perdiendo la tenemos que agregar con calefacción para llegar a la temperatura de confort. Y esta es la manera, es decir, es una consecuencia del G. Fíjense que acá está el G, lo multiplicamos por el volumen y por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. O sea, si queremos tener 20 grados adentro y afuera hace 0 grados, este delta T es 20. Este Q por hora sí lo podríamos, por ejemplo, pasar a kilocalorías si queremos comprar calefactores de tiro balanceado. Vamos a ver cómo hacemos todo esto. Vamos a la aplicación, vamos a herramientas de diseño y ahí vamos a esta. Recomiendo abrir con Google Drive, porque son planillas de cálculo hechas con Google Drive y va a ser exactamente igual a como fueron hechas, pero las pueden descargar y abrir con cualquier otro programa. Entonces acá creamos copia, yo ya estoy logueado en Google, así que me creo una copia en mi Google Drive. Y esta es. Todo lo que está en amarillo es lo que tenemos que, tenemos que completar. Y todo lo que está de este lado, a la derecha, son los resultados que nos va a dar. Vamos a ver acá los datos que tenemos que ingresar. Vamos a analizar uno por uno. Esta parte de acá es el cómputo de superficies que les pedimos que tengan para hoy, en conjunto con este. Ahora vamos a ver el caso particular del volumen interior. Pero esto es contar
cuántos metros cuadrados tenemos de muros, cuántos metros cuadrados de cubiertas, lo mismo de ventanas y de piso. Y acá tenemos los valores de K. Estos tres valores de K, simplemente poner el número acá, pero recordemos que esto es el K promedio ponderado, es decir, si quiero sacar el K promedio ponderado de muros, supongamos que tengo dos tipos de muros. Yo tengo la superficie del muro 1, lo multiplico por el K del muro 1. A esto le sumo la superficie del muro 2 por el K del muro 2. Y todo esto lo divido por la superficie del muro 1 más la superficie del muro 2. Este valor es el que va acá. Lo mismo hago con techos y lo mismo con ventanas. Como ven, yo puedo empezar poniendo un valor global de 1K y después digo, no, pero en realidad tengo dos muros, voy a especificarlo y lo voy agrandando el nivel de precisión de este cálculo de a poco. Puedo empezar con muy poco a hacer estas cuentas. Al comienzo del diseño ya empezar a poner estos datos y tener un poco una idea global de lo que uno está haciendo. Bien, listo, hasta acá, entonces todo esto está resuelto. Ahora, en el piso, recordamos que debiéramos nosotros calcular el perímetro de todo este piso. Este perímetro es el que pongo acá, este perímetro. Y después, si yo hago una aislación en el borde, o si mi aislación es entera, en todo el piso, cambiaré el valor de acá. Fíjense que en este punto hay una ayuda, eso lo podemos ver. Acá me indica 1.38 sin aislación, 1.08 con aislación perimetral, 0.93 con aislación total. Entonces yo abro y pongo el valor que corresponde con mi diseño. El volumen interior corresponde al volumen de aire calefaccionado. Es decir, si mi aislación térmica está por acá, este sería el volumen de aire calefaccionado. Tengo que calcular el volumen de eso. Ahora, si en vez de hacer esto, yo coloco aislación térmica en este cielo raso, yo podría considerar mi volumen como este. Porque térmicamente mi techo termina acá, y para mí esto sería exterior. Existe también un cálculo con mayor grado de detalle en donde todo esto se considera ver cuánto es el aporte térmico que le está haciendo. El peor de los casos es que a partir de acá para arriba es el exterior, térmicamente hablando. Obviamente que no es hidrófugamente hablando porque me entraría agua de lluvia, ¿no? Estamos hablando térmicamente, acá termina mi diseño. Como habíamos dicho, las cantidades de renovaciones de aire van a ser 2, pero podríamos decir, bueno, no, yo voy a usar carpintería de aluminio con doble contacto y con burletes, voy a poner un 1, 1,5. Finalmente, si hacemos todo esto, obtenemos los resultados. En esta torta podemos ver, desde acá hasta acá, todo esto se lo está llevando el 33%, se lo está llevando el aire. Calentar el aire. ¿Por qué? Porque tenemos estas dos renovaciones. Entonces lo primero que podemos ver es en este gráfico qué está demandando más energía. Después, bueno, tenemos las ventanas. Entonces, desde acá hasta acá, el 27% las ventanas y el otro anda bastante bien. Después piso sería, ¿no? Bien, primero es analizar si dijéramos, bueno, yo quiero acá mejorar el funcionamiento térmico de este diseño. Primero vería las ventanas para que no haya tantas renovaciones de aire. Después empezaría a ver las ventanas. ¿Qué pasa con las ventanas?
Eso es lo primero que podemos analizar. Lo segundo es analizar esto. Es decir, el G admisible me lo está calculando, esta planilla de cálculo, y me dice que es 2. Si el G de mi proyecto es 2,10, esto no verifica. Y finalmente acá tenemos la consecuencia, el Q por hora. Acá nos está diciendo en kilocalorías, ya está pasada la unidad. Recordemos que todo esto es en watt, ¿sí? Pero acá ya está pasado a kilocaloría y nos dice cuánto es la demanda de energía por hora. Eso es la cantidad de calefactores que tendremos que comprar. Acá 4.400 sería un calefactor de 5.000. Podría resolver la demanda de este proyecto en particular. No sé cuán rápido fui con esto, pero hasta ahí funcionamiento térmico. Ahora vamos a ver una parte que no hay que olvidar del funcionamiento térmico y que es el confort. Nosotros vamos a sobrevolar muy por arriba el concepto de confort higrotérmico y por un tema en particular. Si nosotros estamos parados en el medio del ambiente, el aire que nos rodea va a estar supuestamente a la misma temperatura. Si nos acercamos a una pared, dependerá de la temperatura de esa superficie, la temperatura que va a tener el aire que la rodea. Estoy diciendo de una manera muy complicada algo que nosotros sabemos, que todos sabemos. Es decir, si vos te sentás al lado de una pared fría, vas a tener frío en la espalda. Y eso no va a ser el mejor nivel de confort. Entonces, de esta manera tan sencilla e intuitiva, se definen niveles de confort. Es restar la temperatura del ambiente, es decir, esta que está acá al medio, menos la temperatura superficial de la envolvente, de este muro. Eso me da una diferencia de temperatura. Entonces, mira, si la diferencia es de un solo grado, estás en el nivel de confort A. Es fantástico. Si es hasta de 2,5, estás en el nivel de confort B. Y más allá de eso, hay un nivel de confort C que no está ni siquiera permitido en esta reglamentación que habíamos hablado al comienzo de la charla, que tenemos que cumplimentar los profesionales de la provincia de Buenos Aires. Este 2,5 se relaciona con una temperatura interior de confort de 20 grados y este 1 grado se relaciona con una temperatura de interior de confort de 22 grados centígrados. Ahora, para mantener este nivel de confort es que se establecen valores máximos de K. Y en Mar del Plata estos son los valores de K máximo admisible. Es importante recordar que nosotros no podemos garantizar el funcionamiento térmico de la envolvente completa porque verificamos un K. Bien, llegamos al último tema. El riesgo de condensación es un concepto que manejamos para hablar de solicitación higrotérmica, es decir, de que el vapor de agua en nuestros diseños esté donde queremos que esté, porque es muy bueno que haya humedad en los ambientes, la humedad que necesitamos para el confort, algo que no hablamos y que se verá en otros años de la carrera, pero también puede llegar a provocar patologías, como esta que se ve en esa imagen, y se relaciona, a pesar de que visiblemente hay agua, hay un problema con el agua, visiblemente, la causa, el origen de la causa es el vapor de agua. Es el vapor de agua en conjunto con la solicitación térmica, es decir, en conjunto con las temperaturas de la envolvente. Si esto que estamos viendo acá es un gradiente térmico que seguramente el año pasado vieron y aprendieron a hacer. Entonces, si la temperatura de rocío, que habíamos también el año pasado vimos, la temperatura de rocío, la temperatura para la cual una determinada cantidad de vapor de agua se condensa y se transforma en agua líquida.
esa temperatura se encuentra en alguna parte de la envolvente, ahí tenemos agua. Y esto es lo que hicimos el año pasado, un gradiente térmico, o sea, de la temperatura interior de 20 grados y la temperatura exterior en -4 para Mar del Plata. Y nosotros decimos, bueno, que esta es resistencia superficial interior, que acá vemos cómo baja. Acá tenemos la resistencia del primer elemento de esta parte de la envolvente, probablemente un revoque. Acá la resistencia de este segundo y acá el tercer elemento. Esto es lo que ya sabemos y lo que ya hicimos el año pasado. Ahora la pregunta es, ¿dónde se encuentra la temperatura de rocío? Ya sabemos hacer esto. También lo vimos el año pasado. Nosotros sabíamos que a una determinada humedad relativa existe una temperatura de rocío. Pero para saber qué pasa acá dentro, de la envolvente, tenemos que considerar, además de la temperatura de rocío, además de la humedad relativa, tenemos que considerar la permeabilidad al vapor de agua. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuánto vapor de agua hay acá, adentro, y sabemos cuánto vapor de agua hay afuera. Afuera por el dato climático. Y adentro lo podríamos medir nosotros o estimar según el uso. En vivienda podemos estimar cuánto vapor de agua hay en este ambiente. Entonces esos dos datos ya los sabemos y podemos calcular la cantidad de vapor. Pero ¿qué pasa acá adentro? Para analizar eso necesitamos ver, bueno, cuánto de este vapor, si la presión de vapor es hacia afuera, cuánto de este vapor atraviesa este muro o se encuentra con un dique y no lo puede atravesar. Con una barrera. Se encuentra con una barrera, no lo va a atravesar. Entonces tenemos que considerar la permeabilidad al vapor de agua. Ese es el dato que tenemos que incorporar en este tema. Permeabilidad al vapor de agua. Sabemos que los materiales son más o menos permeables al vapor de agua. Y en la misma 11601 que sacamos todos los datos de materiales, también tenemos el dato de permeabilidad al vapor de agua. Entonces, volviendo a este gráfico, si este primer material, supongamos un revoque, ofrece una cierta resistencia al paso de vapor de agua, en este punto va a haber menos cantidad de vapor de agua. Si hay menos cantidad de vapor de agua, la temperatura de rocío también va a cambiar. Y en este punto lo mismo. Y en este punto vamos a tener la temperatura de rocío del exterior, que ya va a ser un dato. Y no va a tener que ver con la envolvente, es la temperatura de rocío del exterior. Y de esa manera vamos a construir otro gradiente, que no es el gradiente de temperaturas, sino es el gradiente de temperaturas de rocío. A una pausa a ver si hablan, si comentan en el chat si esto es una locura o si tiene algún sentido lo que estoy diciendo, si se va entendiendo. Bien, ahora vamos a ver cómo hacer todo eso y vamos a ver que hay una herramienta que nos va a facilitar hacer un montón de cuentas, pero se las quiero mostrar un poco a esas cuentas. Así que, de nuevo, vamos acá y en vez de abrir esta herramienta, vamos a abrir esta, diseño de funcionamiento higrotérmico. De nuevo, con Google Drive la abrimos, hacemos una copia y acá está. Y este es el primer ejemplo, que es el ejemplo de un muro de ladrillo hueco de 18 con 2 revoques. Este es el K. De nuevo, lo que tenemos que completar es lo que está en amarillo. Las resistencias superficiales de ingreso y de egreso ya están consideradas acá, o sea que desde el primer elemento es el que está adentro y de ahí vamos hacia afuera. Entonces por acá afuera está
invisible la resistencia de egreso y por acá invisible está la de ingreso. Los espesores están en centímetros, estos espesores de acá. Acá ponemos conductividad térmica y recordemos que como el ladrillo hueco tiene agujeros, tiene perforaciones, el valor que ponemos acá no es de conductividad, sino de resistencia. Y nos da este lindo grafiquito de gradiente térmico. Ahora, si me muevo, ahí está, y vamos a la pestaña riesgo de condensación, vamos a poder ver que tenemos lo mismo que, fíjense, si yo escribo algo acá, esto aparece acá, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero está bloqueado y lo único que puedo modificar acá es esto. Lo que puedo modificar es la permeabilidad al vapor de agua. Y un valor más, del cual todavía no hablamos, que es la permeancia. Es lo mismo que la permeabilidad, pero para películas y barreras de vapor. Es decir, para materiales que tienen muy poquito espesor, usamos otra unidad que está hablando de lo mismo. Si buscamos películas y barreras de vapor, vamos a ver que la permeabilidad viene vacía y lo que tenemos es valor de permeancia al vapor de agua. Bueno, muy bien. Este es el gráfico. Listo. Terminó la clase. No, vamos a ver cómo es esto. Lo que tenemos que hacer es poner los valores. Es súper sencillo el uso de la herramienta. Yo lo que les quiero mostrar es cómo funciona todo esto. Primero un repaso sobre el gradiente térmico. Nosotros lo que hacíamos el año pasado era calcular la resistencia superficial de ingreso, cuál es el R, cuál es el espesor sobre lambda, me daba el R de este otro material, el R del ladrillo estaba dado, después calculábamos espesor sobre lambda para el otro revoque y la resistencia superficial de egreso. Eso nos daba un R total. Y a partir de eso seguíamos haciendo un par de cuentas para calcular cuál era exactamente la temperatura en cada uno de estos puntos. Ahora vamos a ver que algo muy similar se puede hacer con la resistencia al vapor de agua. En este caso no es la resistencia térmica, sino la resistencia al vapor de agua. Lo que hacemos es espesor dividido permeabilidad. El valor de permeabilidad al vapor de agua que habíamos buscado en la planilla. También podría ser, en vez de espesor sobre permeabilidad, si fuera permeancia, es 1 dividido permeancia. ¿Sí? No es el caso, porque no estamos viendo una barrera de vapor acá. Entonces, espesor sobre permeancia nos da también valores de resistencia al paso del vapor de agua, y nosotros podemos, si consideramos el valor total de la resistencia total, que no está acá, pero podríamos calcularlo, podríamos decir, bueno, esto es un 20% de la resistencia total, un 60% de la total y un 20% de la total. ¿Sí? Podríamos calcular qué porcentaje de resistencia al paso del vapor de agua, qué porcentaje es del total. Luego, por un momento nos olvidamos de lo que hicimos y decimos, bueno, a ver, la presión de vapor, ¿cuánto es en el interior y en el exterior? Recordamos que esto es algo dado, es decir, en el exterior hay un determinado clima, ese clima tiene una cantidad de vapor de agua y esto es la presión de vapor que yo quiero calcular, y en el interior lo mismo, en el interior está dado no por el clima, sino por el uso, pero vamos a tener una cierta presión de vapor. No quiero asustar a nadie con esto, porque usamos, ya les mostré, una herramienta de cálculo que no requiere
de andar usando estos gráficos, pero la realidad es que surge de acá el cálculo de la presión de vapor. Nosotros tenemos, por ejemplo, para la humedad relativa interior, un 62%, y tenemos 20 grados de temperatura interior. Entonces, queremos saber la presión de vapor, vamos a ir al gráfico con estos dos datos, 20 grados y 62%. Entonces, vamos a ver, 20 grados está acá. Y la curva, recordemos que en este gráfico acá hay agua, en este diagrama psicométrico, y recordemos que acá hay aire, ¿no? En el medio del gráfico hay aire con una cantidad de humedad relativa que está dada por estos valores de acá. Estas curvas nos dan el porcentaje de humedad relativa. Nosotros dijimos 20 grados centígrados y 60 y... ¿cuánto? 62. Entonces buscamos la curva del 60 y 62 será más o menos por acá. Entonces vamos a agarrar la línea horizontal y la vamos a llevar hasta acá. Por ahí. Entonces, si esto está bien, acá nos está diciendo la cantidad de presión de vapor. Más o menos, esto es 1,4, sí, por ahí, 1,4. Entonces, con esto nos vamos para acá y ponemos 1,4, 1,46. Hacemos lo mismo con la humedad exterior. A ver, vamos a chequearlo, 90% y menos 4. ¿Sí? Este de acá es menos 4 grados y 90%. Menos 4 está por acá y la curva de 90 es esta. O sea que está por acá. Menos 4, 90 es este punto. Entonces ese punto, si movemos esta línea y nos fijamos a la derecha, vamos a estar en 0,4 más o menos. 0,4, acá tenemos 0,38. Esta es la cantidad de presión de vapor. La diferencia de presión de vapor entre los dos lugares es este 1,08 que está acá. La diferencia es entre 1,46 menos 0,38, 1,08. Y lo interesante de esto es que nosotros podemos saber cuánta presión de vapor va a haber dentro de la envolvente. Esta es la parte interesante. Nosotros decimos, mira, de la diferencia de presión de vapor de este 1,08, el 20% ¿cuánto es? Entonces, 1,46 menos ese 20%, 1,25 va a haber. Esta va a ser la presión en ese punto. 1,25 menos el freno al vapor de agua del ladrillo hueco me va a dar la cantidad de presión de vapor en este punto. Parece que va a haber varios que van a rebobinar un poco el video y volver a ver esta parte. Lo que estamos haciendo es saber en cada parte del envolvente, de la misma manera que acá obtuvimos la temperatura en cada parte, estamos viendo la presión de vapor en cada una de estas partes. O sea, si yo tengo una cierta presión de vapor acá, acá se va a frenar y acá va a haber otra cantidad de presión de vapor. Acá se va a frenar y acá va a haber otra cantidad de vapor. Acá se va a frenar y acá va a estar la presión de vapor exterior. Este es el exterior. Y estos dos puntos son los dos puntos internos de mi envolvente. Este es un muro súper sencillo de ladrillo hueco revocado, que son los que me interesa saber. Entonces, el tema final, esto no finaliza con la presión de vapor, que a mí no me dice nada la presión de vapor. Yo lo que quiero calcular
es la temperatura de rocío. Y fíjense que este mismo gráfico, vamos a ver, para el interior, 1,46 tenía. Entonces, si me fijo, 1,46 es esta 1,46, por ahí. Si yo me voy con esta cantidad de presión de vapor, o en otro color, si con esta cantidad de presión de vapor me voy al 100% de humedad relativa, lo que obtengo acá abajo es la temperatura de rocío, acá, que es 10, 11, más o menos 12, 13 grados. Entonces me voy para acá, y obtengo la temperatura de rocío, que es 12,5. Esta presión de vapor tiene esta temperatura de rocío. Esta presión de vapor tiene esta temperatura de rocío. Esta presión de vapor tiene esta temperatura de rocío. Y esta presión de vapor tiene esta temperatura de rocío. O sea, llegamos a las temperaturas de rocío calculando cuánta presión de vapor hay en cada parte del muro. Entonces, de esa manera calculamos estos, ¿cuánto habíamos dicho? 12,5 que están por acá, pero todos calculamos, todos estos puntos son temperaturas de rocío. Podemos chequear una más, por ejemplo, 1,25. Para 1,25, ¿cuál es la temperatura de rocío? Veamos. (1,25) la temperatura de rocío corta acá el 100% en este punto, entonces si voy hacia abajo, está cercano a los 10 grados, 10 y medio, 11, por ahí, que es este, 10 grados. Y si vamos al gráfico, vemos que justo da a los 10 grados la temperatura de rocío. No sé cómo me quedó la cabeza de cada uno. La parte buena es que no van a tener que hacer todas estas cuentas. Pero la parte que sí es importante entender es que el gráfico azul que está acá es un gráfico de temperaturas de rocío, y esas temperaturas de rocío son las que pueden ocasionar riesgo de condensación. ¿De qué manera pueden provocar un riesgo de condensación? Esto lo pueden hacer, en este caso, lo están haciendo en este punto, y ahora les voy a decir por qué, y en este punto. A ver, si la temperatura, habíamos dicho, en el ambiente interior, si acá toco la pared, si yo pongo la mano acá y toco la pared, ¿a qué temperatura está la pared? Está a esta temperatura la pared. Serán 15 grados, supongamos. Si la temperatura de rocío fuera 16 grados, acá estaría condensando el vapor de agua. Pero no sucede porque la temperatura de rocío está por debajo. Entonces, el vapor de agua sigue siendo vapor de agua, no se condensa y se transforma en agua en estado líquido. Pero ¿qué pasa si se cortan las líneas? Si se cortan las líneas, significa que en este punto la temperatura de rocío es exactamente la temperatura que tiene el muro en esta parte de la sección.
todo esto está a la misma temperatura. Entonces, acá es donde se termina esa situación. En toda esta área que está acá, en toda esa área, nosotros decimos que hay riesgo de condensación, específicamente en toda esta parte de la envolvente, de la sección de la envolvente. En toda esta parte de la sección de la envolvente hay riesgo de condensación, entre que se cortaron las líneas y que se dejaron de cortar. En esa parte de la envolvente hay riesgo de condensación. Eso es lo que decimos. Porque en toda esa parte de la envolvente, la temperatura de rocío es igual o mayor que la temperatura de la sección de la envolvente. ¿Y por qué decimos es riesgo y no sí o sí acá va a haber condensación? ¿Por qué decimos, mira, es riesgo de condensación? No estamos 100% seguros si va a suceder. Porque esto es un corte del día que no sabemos si es un minuto que va a suceder esta temperatura o va a estar 3 horas esta temperatura o más. Esto es variable. Nosotros estamos haciendo un cálculo absolutamente estático para algo que es variable todo el tiempo. La humedad relativa interior todo el tiempo cambia, la humedad relativa exterior por el clima. En el interior podemos tener un uso en el interior totalmente impredecible, y esto va variando todo el tiempo. Quizás recibe más asoleamiento esta cara de este muro, y esta condensación que acá se ve claramente, este riesgo de condensación, no se produce, como muchas veces en este tipo de muros de ladrillo hueco 18 no vemos que se produzca, pero eso no quita de que existe. Entonces, en algún caso podemos llegar a encontrar una patología de condensación intersticial. ¿Por qué intersticial? Porque está dentro de la sección. Entonces le llamamos intersticial a riesgo de condensación que aparece dentro de la sección, y le llamamos condensación superficial a la condensación que se da en la superficie interior de la envolvente. Hasta ahí, riesgo de condensación. La parte buena, como les decía, es que no tenemos que hacer todo este cálculo cada vez que analizamos nuestra envolvente. Lo que nosotros tenemos que hacer es súper sencillo. Nosotros tenemos que venir acá, poner espesores, poner conductibilidad, si algún elemento tiene resistencia también, y luego solamente las permeabilidades al vapor de agua. El gráfico se genera automáticamente, como debe ser. No tenemos que perder tiempo en hacer todo esto. Lo que tenemos que saber es de dónde viene esta curva y qué pasa cuando se corta. El riesgo de condensación en un muro de ladrillo hueco de 18 en Mar del Plata es bajo, pero no inexistente. Ahora vamos a ver un par de ejemplos más, muy poquito más, para que ustedes tengan una noción súper básica, pero lo interesante es la actividad práctica, hacerlo y meter las manos y ver qué pasa con todo esto en nuestros diseños. Acá estoy con un muro doble. Tengo revoque interior, ladrillo hueco del 12, una cámara de aire, que pueden ver acá, donde la cámara tiene 5 centímetros de espesor, pero lo que estoy poniendo son 2 resistencias superficiales que se pueden ver acá, en este lugar. Y después un ladrillo hueco del 8, sí, hueco del 8 con revoque exterior. Lo recordaba mal. Bien, un muro doble revocado de ambos lugares. Este es el K. Y si vamos al riesgo de condensación, vemos que en toda esta área hay riesgo de condensación. ¿Sí? Desde acá hasta acá, todo esto tiene riesgo de condensación. Es un área muy grande y esto requiere que uno haga algo, que uno se preocupe. Y más aún,
si uno dijera, bueno, pero ya que tengo una cámara de aire, ¿qué pasa si en vez de cámara de aire borro esto? Borro esto digo porque si pongo, por ejemplo, acá una lana de vidrio, entonces pongo 0,037 de conductividad térmica. Fíjense que estoy en 0,47 de K. Vemos que la pendiente bajó muchísimo acá porque un enorme porcentaje de la resistencia total térmica lo toma la lana de vidrio. ¿Qué va a pasar con el riesgo de condensación? Y bueno, más francamente, o sea, es más eficiente térmicamente, pero el riesgo de condensación es mucho mayor. O sea, acá grande. Igual había que hacer algo hay que hacer acá, así que no nos preocupa mucho. O sea, de una u otra manera, no estamos como en el caso del muro de ladrillo hueco 18, que diríamos, bueno, hay riesgo, pero es relativamente bajo, acá relativamente alto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, una opción es poner una barrera de vapor. Pongamos que ponemos acá. Como tenemos un doble muro, poner una barrera de vapor es algo posible de hacerse. O sea, en construcción tradicional poner barreras de vapor siempre es difícil. No podemos revocar arriba de un nylon. Eh, pero en este caso es un doble muro, así que podríamos buscar la manera de poner acá, por ejemplo, un polietileno. Entonces, en valor de permeancia, estos son valores que saco de la planilla de materiales simplemente, pongo 0,8 menos 2. Y esta es nuestra barrera de vapor. Acá lo que vemos es que pusimos un freno completo al paso del vapor de agua. Este valor es muy, muy chico. Entonces el freno es completo. Entonces lo que vemos es que del lado izquierdo la presión de vapor choca contra ese freno y del lado derecho la presión de vapor del exterior choca contra esto. El gráfico arma esta línea vertical que no tiene sentido, pero es una cuestión gráfica simplemente. Pero estas son las temperaturas de rocío de esta parte de la envolvente, de la sección de la envolvente, y estas son las temperaturas de rocío. Y lo importante y lo que nos da la tranquilidad de que no hay riesgo de condensación es que nunca se cortan las líneas. Bueno, es para meter mano y tocar esta herramienta. Como cualquier planilla de cálculo, si nosotros, por ejemplo, agarramos esto y ponemos editar cortar, estamos rompiendo el cálculo de acá porque va a tomar la línea, la fila 6 va a ser, por ejemplo, la 10 y acá se va a romper, ¿sí? Entonces nunca tenemos que cortar. Si queremos mover algo, lo copiamos, editar, copiar, lo pegamos, editar, pegar, y después, por ejemplo, borramos acá si queremos borrar. ¿Sí? Esto es algo básico para planillas de cálculo, pero sé que muchos de ustedes están metiendo mano por primera vez en esto y vale la aclaración. Y eso es todo. Así que seguimos en las comisiones.